Bienvenidos a todos. Este es el segundo episodio de nuestro podcast con Silvia, que se llama Gaya Sin Velo. Estamos aquí de nuevo reunidas para conversar un poco con ustedes, darles a conocer más o menos cómo fue nuestra infancia, nuestra niñez, pero desde un punto de vista vinculado a si teníamos o no una religión. Obviamente, como ustedes saben, cuando uno es pequeño, los padres son la mayoría de veces quienes nos impregnan de alguna religión en específica. Sin embargo, hoy queremos abordar este tema para más o menos que ustedes sepan cómo nosotras crecimos y hasta qué punto llegamos de nuestras vidas hoy en día en el tema de seguir o no una religión, a lo que somos realmente hoy. Entonces, Silvia, te escuchamos, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes compartir desde tu perspectiva de cómo viviste en tu infancia, si seguiste algún tipo de religión o no? ¿Y cómo llegaste hasta ahora con el conocimiento que tú tienes? ¿Qué tal a todos los oyentes? Iniciamos este segundo episodio para que nos conozcan un poquito más y puedan ver parte de nuestra esencia de lo que somos, ¿no? Referente a tu consulta, Adri, bueno, yo te puedo comentar que nací en una familia católica. Efectivamente, como tú comentas, fui educada y criada bajo esta religión y prácticamente te puedo decir que si bien es cierto, la religión, estudié en una escuela católica, colegio, bueno, eso no, pero sin embargo hice todos los adoctrinamientos que implica ser bajo esta religión, ¿no? ¿Pero eras practicante o no eras practicante? Ya. O sea, ¿eras de las que ibas todas las veces a la iglesia y hacías la Semana Santa y todo eso? Ya, justamente te iba a comentar. Desde mi niñez no tengo bien claro cómo fue específicamente, sino más bien lo que recuerdo. En la época de escuela, al ser un tema religioso, te obligaban a rezar al inicio, a confesarte, a hacer primera comunión y todo. Es más, cuando inició este tema de la primera comunión, a mí no me gustaba. O sea, era como, yo sentía que era una obligación muy aparte que era una nota. Era como una obligación de ir, así mismo con la confirmación, ir a escuchar que si bien es cierto, escuchaba a estas personas que nos daban este tipo de clase, llamémoslo así, que era religión. Me gustaba ciertas cosas, pero con otras cosas yo no resonaba. Exacto, y me cuestionaba en ese aspecto, que en ese tiempo que yo, puedo decir en cierto modo, estaba totalmente dormida, pero yo me preguntaba, y es más, me acuerdo tanto que a una catequista le hice una pregunta y no lo tomó de buen lado, cuando me hablaba que la Biblia y que no sé qué y no sé cuánto, y me acuerdo tanto que yo le dije, pero ¿y por qué creer en una Biblia que ustedes bien dicen fue escrita por personas como nosotros? Entonces no me supo responder. Es más, esta persona se puso un poco molesta. ¿Qué edad tenías cuando sucedió eso? ¿Era cuando estabas en la escuela? Porque era escuela católica. Sí, escuela católica. Eso fue más bien cuando iba a hacer la confirmación, que estaba entre los 14 y 15 años, que yo ya pude costear, porque cuando era en primera comunión, que era ya dentro de la misma escuela, o sea, ahí no se podía cuestionar nada, porque y uno como era niño, entonces no, pero el ir a la iglesia, o sea, era algo que a mí particularmente no me sentía bien estando ahí. Yo podía ver el techo, podía ver la imagen y todo, pero no estaba sentada. Algo en tu alma sabía como que no te sentías completa y sabías como que era muy forzado el estar haciendo eso, ¿verdad? Exacto. Entonces, y dentro de mí, como te digo, ya al crecer, y eso sí, te puedo decir que si algo en mí decía que no cuadraba o algo era obligado, sin embargo, me dejé llenar de eso, porque yo al mismo tiempo, y puedo admitir que era un temor, porque ahí te introducen tanto el tema del pecado,
del pecado. De que vas a ir al infierno si no sigues tales Sí. prácticas. ¿Y cómo eran tus padres? ¿Te obligaban a hacer eso o te daban una guía abierta de lo que tú sientas que es lo mejor para ti? ¿O te decían, no, tienes que seguir tales cosas que te dice la escuela católica y tal cosa? Claro, bueno, el tema con mis padres era algo, ¿no? Yo no los veía ellos como unos ejemplos en religión a seguir, porque no es que iban todos los domingos a misa, no es que estaban con la Biblia ahí, sino más bien eran las personas que, ya, te tocaba, ya tenías tal edad para hacer la primera comunión, ya te tocaba para hacer la confesión, ya te toca, y ya. O sea, no veía yo una constancia en el tema de religión a través de mi familia, solamente prácticamente ahí tampoco se podía cuestionar, tú das y punto, o sea, ese tema ahí. Entonces, pero sin embargo, al estar en este tipo de instituciones religiosas, o sea, a mí sí me crearon un tipo de temor de que eso es pecado. Si no te confiesas, ya en tanto tiempo tienes acumulados los pecados, ¿no? ¿Y a qué edad más o menos ya fue tu apertura en decir, a ver, esto de aquí no es verdad lo que me han dicho? ¿En qué edad, primero, tú ya te diste cuenta de que las cosas eran diferentes? Y segundo, hoy en día, ¿qué practicas o en qué crees? Ya, yo más bien como nunca resoné en el fondo, algo en mí nunca se llegó a concretar o tenía una fe así a ese tipo de religión. Yo creo que desde que hice la confirmación, que fue lo que prácticamente te obligaban, yo desde ahí me alejé totalmente, no como algo de que, no es algo así natural, o sea, yo nunca estuve en una iglesia y vamos, pero siempre sí estuvo en mi mente esa como conciencia, decir, no has ido a misa, esto. Es lo que te impregnan para que tú te sientas culpable de no seguir los es. presagios que ellos predican, ¿no? Entonces eso tenía ahí, pero no le daba, y tú sabes, las situaciones que uno pasa y otras cosas te ocupan. Yo me deslindé totalmente de la iglesia, o sea, no iba. Es más, yo cualquier situación que tenía, yo, como bien digo, yo hablaba entre, digamos, yo y digamos, Dios, así era. Lo que para ti era Dios en ese momento. Así, ¿no? Es, no necesitaba yo ir a estar en una iglesia, yo en ese tipo decía, tal cosa me pasaba, Dios ayúdame, Dios hazme esto, Dios así, pero como yo digo, lo pedía con tanta fe, con tanto, que no veía yo razón de ir a estar en una iglesia viendo o estando escuchando a una persona. Esa es otra de las cuestiones. Yo siempre decía, ¿por qué escuchar a una persona que te da estos consejos de familia cuando ni siquiera conforma una familia? Con todo el respeto que se merecen las personas que están a cargo de direccionar una iglesia, ¿no? Entonces, esas cosas a mí nunca me resonó. Pero, sin embargo, yo como me deslindé de la iglesia totalmente, yo puedo decir que empecé a tener un despertar cuando empecé a, no sé, la verdad que no te podría decir con exactitud cuándo fue el ping. ¿Pero qué edad más o menos tenías cuando ya realmente ya te desvinculaste de esa idea o ya supiste? Bueno, yo creo que más bien alrededor de los, ¿qué será? 26, 27 años, que yo sí, yo creo que de manera innata, yo ya cuando decía vamos a la iglesia, mis papás o tal cosa, no, yo decía yo no voy, no necesito, sí me acuerdo, yo no necesito ir a estar en una iglesia para pedir o para agradecer algo. Que me acuerdo que mi madre era la que más insistía en este tema, porque recuerdo tanto que ella bautizó a mi hermano, entonces yo desde ahí dije, no, o sea, no veo la necesidad de. Entonces desde ahí creo que fue un punto, pero fue algo natural, no fue algo de que fui no sé, a un retiro y me di cuenta, no. Eso con el tema de la religión. Ya, y hoy en día, ¿en qué crees? Hoy en día, ¿en qué creo? Yo creo en el universo, creo en una fuente de origen, creo que todos nacemos de una fuente única. Eso te puedo decir, lo que tal vez algunos llaman Dios. Eso no podría. O sea, no creo en una estatua, no creo en una y en eso, en energías,
en la naturaleza. En eso te puedo decir que creo. Así, ya. Vamos entonces, Adriana, ahora tú también cuéntanos acerca de tu experiencia como niña, de tu crianza en el tema de la religión, y en qué religión naciste, qué te inculcaron, cómo fue tu experiencia. Bueno, toda mi familia es católica también, como la mayoría de todas las familias aquí en nuestro país. Mi colegio sí fue católico, era de monjas. Estuve ahí, así mismo como tú describes, acá acostumbran en los colegios a hacer misas cada semana, te obligan a confesar, te obligan a practicar y rezarle, y creo que de manera muy sutil te van metiendo la idea de como que tú eres débil y siempre tienes que necesitar de un Dios, en este caso de Jesús, que le llaman ellos, y por eso es que siguen las escrituras. Y no cuestionar, porque eso me he dado cuenta que eso era el patrón, digamos, de las religiones, no sé si las demás, pero al menos la católica, que cuestionar eso era fatal. Sí, se morían enojados los sacerdotes cuando tú algo hacías una pregunta por ahí que podía ellos ponerles en evidencia. A mí por lo general me parecían aburridas las misas. Uh-huh. Realmente yo no le veía nada y siempre me causaba ruido. Más que nada, una vez tuve una discrepancia en el colegio con una inspectora porque ella me obligaba a confesar y yo le decía, pero yo no quiero, o sea, debe ser algo que a mí me nazca en primer lugar, y sin embargo ella por leyes del colegio me mandó a la dirección porque yo no quise confesarme. Entonces son realmente, yo creo que desde ahí nosotros ya vamos teniendo como algo que no nos cuadra con referente a la religión. De ahí, obviamente, cuando uno se siente mal, siempre le rezaba a un Dios, pero hasta ese entonces uno no tiene la apertura de conciencia para saber a qué le estás pidiendo. O sea, puede ser Jesús, pero no sabes más allá de lo que está escrito en la Biblia. Y eso que la Biblia no se lee literalmente. Está obviamente tienes que tener un nivel de conciencia para poder interpretarla, porque está con metáfora, ¿no? Bueno, y no sé si a los oyentes les ha pasado, o a ti, que en la niñez uno le rezaba, al menos yo imaginaba la imagen que por lo general tiene de humano, así es. Entonces, mira que no sé si a ti te pasaba, uno le rezaba, se imaginaba ese Jesús, digamos así, con una aureola y tanto, uno le rezaba eso, lo que veía en la iglesia. Eso de ahí. Sí, realmente es algo que tú no te das cuenta hasta cuando ya creo que la vida mismo te pone las circunstancias para el despertar. Realmente es eso, el despertar de que todo lo que nos han contado ha sido una verdad tergiversada desde el momento de lo que se expone en la Biblia. No solo la religión católica, hablemos de todas las religiones. Creo que el adoctrinamiento en general a la humanidad ha sido algo muy, muy deteriorado y muy malo para el humano. Ha impedido de que las personas logren sacar su poder, su valor propio, porque siempre está esperanzado a que alguien te ayude, a que alguien te salve, porque tú no puedes, porque tú no tienes el verdadero poder ni la verdadera suficiencia para poder salirte de las adversidades. Siempre tienes que rezarle a alguien que te pueda ayudar. Entonces yo creo que eso lo que ha hecho a toda la humanidad, no solo a nosotras, sino es debilitarte hasta tal punto de poder manipularte. Es lo que yo hoy en día creo. Cuando lo supe, si me preguntas eso, lo supe cuando tenía ya primero que ya cuando terminé el colegio ya me abrí totalmente de la religión. Sí, es por lo general, uno ya cuando no tenemos a los padres ahí. Ya ni siquiera vas, no te interesa. Pero ya para poder entenderlo ya con mi mente racional, porque a mí me gusta siempre investigar y poder entender las cosas a nivel macro, ya eso fue cuando yo ya desperté. O sea, ya fue en el 2020, que ya tenía unos cuantos años, pero ya pude ya entender, porque a mí me sirven las cosas entendiéndolas. Entonces ya no solo que ya no sentía, porque una cosa es sentir que no te resuena la religión, otra cosa es cuando tú ya entiendes el por qué no te resuena. Para los oyentes que no escucharon el episodio 1, Adriana es Géminis y es más mental, por eso es que a ella más le funciona la parte mental, el entender. En cambio, Silvia es la parte de Piscis, en la cual ella solo siente. Pero hoy en día ella está trabajando y ya está muy avanzado, que hasta está haciendo este podcast en el cual tiene que exponer sus ideas de una forma ordenada y poder expresarse. Entonces, todo en la vida tiene un propósito, compañeros. Entonces, ¿qué sucede? Realmente ya más o menos en mi despertar ahí fue que ya me di cuenta y pude entender el porqué, y ahí obviamente con las prácticas que uno hace suele ya abrir más y más la percepción de lo que te han contado toda la vida ha sido prácticamente una mentira. Una verdad a medias. Una verdad a medias, que yo creo que ya estamos casi nada de que todas estas estructuras llamada iglesia, no solamente la católica, sino cualquier otro tipo de religión, ya quede de lado realmente en estos tiempos, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a mí. ¿Qué creo yo, Silvia? Sí,
Yo creo obviamente en una fuerza, en una fuente, asimismo, que creó todo, una energía universal que creó todo, pero creo yo que somos nosotros fractales de esa fuente. O sea, es como yo, de todos los libros que he leído, hay una parte que a mí siempre me quedó para poder asociar lo que somos nosotros. Y es la analogía de que si Dios, o quieras llamarlo fuente o lo que sea, es el océano, nosotros somos una gota. Si tú te das cuenta, la gota y el océano están compuestos por H2O, que es agua, pero sigue siendo, o sea, por más que sea una gota, es una parte del gran océano, pero sigue siendo lo mismo, o sea, está compuesto de lo mismo. Claro, cada uno de nosotros somos parte de... No estamos... Correcto. Entonces, después entendí desde la parte mental y ya, pues bueno, cuando ya uno tuvo ya experiencias ya más profundas, espirituales, ya puedes tú darte cuenta, no solo con la parte mental, de que tú eres parte de eso. Entonces, si tú eres parte de eso, tú puedes también ser un Dios. O sea, eres como un Dios en un cuerpo humano. Simplemente viniste a experimentar acá en la materia todas las cosas que para poder pero siempre bajo un propósito. ¿Para qué? Para trascender una dualidad. Porque si bien es cierto fuimos creados, creo yo, vinimos acá para experimentar todo lo que la fuente quiere experimentar para poder conocerse a sí mismo. Y con el objetivo de que cuando llegues a un punto de nivel evolutivo en el cual tú ya puedas trascender todo e integrar todo lo que viniste a aprender acá a esta escuela que se llama Tierra, entonces ¿qué sucede? Ya te haces uno con la fuente. Entonces ya cumpliste como tu propósito de poder realmente sacar ese valor y representar al Dios que eres, pero en la materia, donde tú ves aquí que hay los contrastes, donde hay las sombras, donde hay las vicisitudes, porque aquí tú sientes, aquí tú tienes un cuerpo humano que está sintiendo, entonces... Aquí somos mortales, como bien diría, pero dentro tenemos que sacar todo ese, como dice Adriana, no se malinterprete ese Dios, van a creer que estamos diciendo que somos dioses y que nos deben... puedo volar entonces. Ajá, es la esencia de cada uno como parte del todo, o sea, de la fuente, o Dios somos parte de, entonces tú cuando eres parte de, eres eso. Claro. Entonces a eso se refiere. Pero más que nada somos co-creadores, que es lo que hoy las personas debemos entender. Tú decides con tu libre albedrío qué quieres vivir en tu vida. Aquí no se trata de solo las personas que todavía no están aperturadas a la conciencia viven la vida por vivir. O sea, creen que la vida es nacer, yo crezco, estudio, tengo trabajo, tengo hijos, familia, trabajo, muero y ya. Correcto, pero yo creo que ahí está donde cuando tú despiertas realmente, tú despiertas a saber y conocer ese propósito realmente del por qué estás acá. Entonces, ahí es cuando toda tu percepción cambia y de ahí es donde tú obviamente ya tienes aperturada lo que le llaman el tercer ojo, pero simplemente el tercer ojo es la percepción interna de poder ver las cosas más allá de lo que tus ojos físicos ven, porque los ojos físicos solo ven hacia afuera, ven la materia y solo se dejan llevar bajo lo que tú sientes, pero lo que estás viendo, pero donde tú pones la atención, Silvia, pones tu energía. Entonces ahí es donde debemos entender que ahí es donde lo que ya conocemos, las frases trilladas de que somos los co-creadores, de que piensa bonito, siente bonito, ya, pero una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, que eso creo que por experiencia de las dos nos ha costado, pero no se imaginan, y me imagino que muchos de los que nos están oyendo lo están pasando, otros lo pasarán, otros ya lo pasaron. Y a veces creemos, con Silvia teníamos conversaciones que creíamos que algo ya conocíamos, pero mentira. Una cosa es conocerlo a nivel mental, otra cosa es cuando tú ya lo integras y ya lo vives, y ahí tú puedes decir, yo ya sé cómo es esto, pero ya desde la experiencia. Y eso lo tenemos que contar en otros episodios. Así es. No vamos tampoco a aburrir a nuestros oyentes, sino más bien este episodio era más enfocado en conocer un poco más de nosotras, para que muchos de los que nos oigan se identifiquen, porque que se criaron así y que vean, sepan qué creemos. Qué creemos y cómo hemos ido evolucionando a través de las experiencias que vamos a ir contando a lo largo de todos estos episodios de podcast. Sí, indicarles de que todo es energía. Hoy en día yo creo fielmente eso, todo es energía, el universo es energía, y que todo, así sea una roca, todo tiene un propósito de estar, y a la final todo conforma el todo. No sé si se entienda eso, pero es como que todo conforma el todo. Por ende, si ahorita hay un sentido de separación, es precisamente por todas las cosas que nos han impregnado por tantos años, el tema de los bloqueos, de traumas, de todo lo que nos han
como quien dice, manipulado y nos han hecho desestimar lo que realmente somos, pero realmente somos uno y es lo que se ha predicado en diferentes culturas, ¿no? Entonces, eso es para compartirles un poco. Cerramos ya este segundo episodio para en un siguiente seguir abarcando y conversando más de estos temas, Silvia. Así es, estimados oyentes. Esperamos el próximo podcast traerles otro tema más interesante o complementar más acerca de nuestra vida para que nos sigan conociendo un poquito más. Entonces los esperamos que nos sigan en nuestro siguiente episodio.